José Alfredo Jiménez murió a los 47 años, destruido por el alcohol que tanto cantó. Pero su última esposa reveló algo que nadie esperaba: cuando bebía, se volvía agresivo. Había violencia e insultos. La familia estalló en furia, casi la demandan por difamación. ¿Qué verdades ocultas salieron a la luz después de su muerte? ¿Y por qué Alicia Juárez también murió de forma repentina y misteriosa? Esta es la historia que nunca te contaron sobre el rey de la música ranchera. José Alfredo Jiménez nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Para el mundo, era el autor de El Rey y Si nos dejan. Pero detrás de esa imagen había un hombre atormentado por secretos que su familia guardó durante décadas. Contrario a lo que muchos creen, José Alfredo no creció en la miseria. Su familia era una de las más acomodadas de Dolores Hidalgo. Eran dueños de una droguería y una farmacia. Pero cuando su padre falleció en 1936, todo cambió. José Alfredo tenía apenas 10 años. La familia se mudó a la Ciudad de México, donde intentaron abrir una tienda de abarrotes que fracasó. Ahí fue cuando José Alfredo abandonó sus estudios y tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Primero intentó ser futbolista profesional, jugando como portero en equipos de la Liga MX. Pero el destino tenía otros planes. Trabajando como mesero en bares de la ciudad, descubrió su verdadera pasión: la música. Fue en el restaurante La Sirena donde el compositor Andrés Huesca escuchó sus canciones y decidió grabar Yo, marcando el inicio de su meteórica carrera. Pero había un secreto que su familia ocultó durante décadas. A finales de la década de 1940, José Alfredo se enamoró perdidamente de Paloma Gálvez. Para expresar su amor, compuso Paloma Querida, una de las canciones más hermosas de la música mexicana. Cuando Paloma escuchó la canción, quedó tan conmovida que buscó a Jorge Negrete, el cantante más famoso de México en ese momento, para que la interpretara. El resultado fue explosivo. Negrete quedó asombrado y grabó un álbum completo con canciones de José Alfredo. El 27 de junio de 1952, José Alfredo y Paloma sellaron su amor en una boda que conmovió al mundo del entretenimiento mexicano. Paloma tenía 31 años, José Alfredo apenas 26. La ceremonia católica en la Ciudad de México fue un evento espectacular, con fans colándose en la iglesia para ver a la pareja. Para Paloma, José Alfredo compuso algunas de sus canciones más bellas: Ella, Tu recuerdo, Qué suerte la mía, La que se fue y El hijo del pueblo. Cada letra era una declaración de amor, un testimonio de su devoción. Paloma Jiménez, su hija, recuerda a su padre con cariño. Era un padre muy amoroso, muy cariñoso. Era atento con su familia y sabía expresar su afecto. Ella guarda recuerdos de un hombre generoso que los llevó de viaje a California y les dijo: pidan lo que quieran. Lo que nadie imaginaba es que esta no sería su única familia, porque José Alfredo, a pesar de estar casado con Paloma, mantenía una doble vida. Tenía una relación paralela con la bailarina María Medel, con quien tuvo 3 hijos: José Antonio, José Manuel y Marta. La existencia de esta otra familia se mantuvo en secreto durante muchos años. Incluso los propios hijos de José Alfredo no sabían de la existencia de sus medio hermanos. Paloma Gálvez, siempre compuesta y cautelosa, nunca permitió que el público viera fisuras en su imagen como pareja. Pero ella sabía. Paloma Jiménez, su hija, recuerda el momento en que se enteró. Un día una vecina me dijo: tu papá no va de gira, se junta con otras mujeres. Yo debía tener unos 10 años y pensé: este hombre está celoso. Paloma y José Alfredo nunca se divorciaron. Su relación, aunque complicada, perduró hasta la muerte del compositor. Paloma falleció en agosto de 2018 a los 97 años, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Incluso en sus últimas horas mantuvo su carácter animado, pidiendo un pequeño vaso de vino antes de partir. En los últimos años de su vida, José Alfredo compartió sus días con Alicia Juárez, una joven cantante con aspiraciones internacionales. Alicia tenía apenas 16 años cuando conoció a José Alfredo, quien ya era una estrella consolidada y tenía 23 años más que ella. José Alfredo se convirtió en su mentor,
la bautizó con su nombre artístico Alicia Juárez y la guió en su carrera musical. La relación evolucionó de mentor y protegida a pareja romántica. Aunque José Alfredo nunca se casó legalmente con ella, vivieron juntos y fueron considerados marido y mujer. Durante años, la historia oficial fue la de un amor apasionado entre el compositor más grande de México y su musa. Alicia alcanzó cierto reconocimiento internacional gracias a la guía de Jiménez, y juntos grabaron álbumes como José Alfredo y Alicia en 1971. Sin embargo, la revelación más explosiva vendría 44 años después de su muerte. En 2017, Alicia Juárez publicó Cuando viví contigo, un libro que relata su tiempo junto a José Alfredo. La obra, escrita por las autoras mexicanas Gabriela Torres Cuerva y Gina Tobar basándose en horas de entrevistas con Juárez, ofreció una mirada cruda y sin filtros a su tumultuosa relación. Lo que reveló dejó a México en shock. En una entrevista de promoción del libro, Alicia habló con franqueza sobre los aspectos más oscuros de su relación. Lo describió como alguien cuyo comportamiento se descontrolaba cuando bebía. Cuando él bebía, se volvía muy agresivo, reveló Alicia. Cuando explotaba, había situaciones violentas e insultos. Según su testimonio, estos episodios eran seguidos por momentos de reconciliación donde él se arrepentía de sus acciones. Pero cuando Alicia habló, sus palabras desataron una guerra familiar. Paloma Jiménez, la hija de José Alfredo con Paloma Gálvez, reaccionó con furia ante las declaraciones de Alicia. Estuve a punto de demandar a Alicia Juárez porque esa mujer solo decía mentiras, declaró con indignación. Mi padre no era machista. Nunca me golpeó ni con un pañuelo. Nunca lo vi violento ni ebrio. Siempre fue muy cariñoso con mi mamá. La tensión familiar era palpable. Dos versiones completamente opuestas del mismo hombre. ¿Quién decía la verdad? Aanza, otra hija de José Alfredo, fue más medida en su opinión. Reconoció que todas las mujeres de José Alfredo tuvieron una relación difícil con él. Vivir con él era como estar casada con un huracán, reflexionó. Gabriela Torres Cuerva, quien trabajó de cerca en el libro, recordó momentos intensos y dramáticos que Alicia compartió. Ella relató cómo José Alfredo una vez la arrastró por el cabello en una fiesta y nadie intervino. No hubo una sola persona que fuera a salvarla, dijo Cuerva, ilustrando el machismo profundamente arraigado de esa época. A pesar de estos momentos problemáticos, Alicia fue tajante en que nunca se vio a sí misma como una víctima. No quería ser percibida como una mártir. El libro, más que un relato de sufrimiento, era una cartografía de su tiempo juntos, capturando tanto la belleza como el dolor de su relación. Gina Tobar, coautora del libro, señaló que las dinámicas entre ellos cambiaron con el tiempo. Inicialmente José Alfredo tenía el control, era la figura dominante. Pero a medida que su relación avanzaba, Alicia ganó más poder y el equilibrio entre ellos cambió. Las autoras tuvieron acceso a numerosas cartas que José Alfredo le escribió a Alicia, muchas escritas en momentos de reconciliación. Estas cartas, junto con bocetos de sus composiciones, ofrecieron una visión íntima del estado emocional del compositor. José Alfredo Jiménez cantó sobre el alcohol durante toda su vida. El Rey, Copa tras Copa, El Borracho, sus canciones más famosas hablaban de cantinas, bebida y desamor. Pero lo que muchos no sabían es que el alcohol no solo era su musa, sino su veneno. Su proceso creativo a menudo nacía de las realidades duras y dolorosas de la vida. Un ejemplo fue su canción El Borracho. En una ocasión compartió cómo surgió la inspiración. Dos compadres, amigos cercanos, querían saldar una cuenta entre ellos. Su solución fue salir a la calle y resolverlo a disparos. El sobreviviente pagaría la cuenta de 52 pesos. La ironía fue que ninguno acertó en el blanco. Dos viudas quedaron sin esposos, y una cuenta impaga. José Alfredo transformó esta tragedia absurda en una reflexión conmovedora sobre el orgullo, la amistad y el destino. Incluso escribió La Última Copa, que podría verse como una premonición agridulce de su propio destino. Y entonces sucedió algo que nadie pudo explicar. En los últimos días de su vida, José Alfredo fue consumido por los mismos demonios de los que había cantado. Su salud se deterioró rápidamente debido a la cirrosis hepática,
resultado directo de su adicción al alcohol. Se encontraba convaleciente en una clínica al sur de la Ciudad de México. A pesar de su estado frágil, hizo una última aparición pública en el programa Siempre en Domingo, despidiéndose de su audiencia con un par de canciones. Luego regresó al hospital. Durante una visita de su sobrino José Alfredo, quien también era su compañero de fiestas, el compositor hizo una predicción conmovedora: el viaje a Dolores se acerca. Esta enigmática declaración insinuaba su muerte inminente. Dolores Hidalgo, su ciudad natal. El lugar donde había cantado que quería regresar en camino de Guanajuato y gracias. Su espíritu estaba preparándose para volver a la tierra que lo formó. La verdad sobre su última noche finalmente salió a la luz. Una de las partes más conmovedoras del libro, Cuando viví contigo, es la descripción que Alicia hizo de la muerte de José Alfredo. Tovar y Cuerva quisieron capturar su voz mientras describía el momento en que los ojos de José Alfredo perdieron la vida. La escena, llena de tristeza y finalismo, retrataba a José Alfredo no como la figura más grande que la vida que el público conocía, sino como un hombre al final de su viaje, despojado de la persona de el rey y el hijo del pueblo. José Alfredo Jiménez falleció el 23 de noviembre de 1973 en la Ciudad de México. Tenía apenas 47 años. Su muerte dejó un vacío profundo en el mundo de la música ranchera. Hoy, sus restos descansan en el cementerio de Dolores Hidalgo, su ciudad natal, el lugar que él mismo había cantado, donde había previsto su eventual regreso. Su espíritu quedó entrelazado para siempre con los lugares, las personas y las pasiones que definieron su extraordinaria vida. Pero la tragedia no terminó ahí. Después de la repentina muerte de José Alfredo, Alicia experimentó una profunda tristeza, pero también enfrentó una difícil batalla por su herencia. Es importante señalar que José Alfredo nunca se casó legalmente con Alicia Juárez, a pesar de la ceremonia que realizaron. Por eso, ella no fue incluida en su herencia, que benefició a los hijos de su relación con María Medel. Alicia luchó con todas sus fuerzas para proteger sus derechos. Ella cae en un hoyo profundo, se encierra en sí misma y no quiere ver a nadie, explicó Torres Cuerva. Sin embargo, con el tiempo, Alicia encontró la fuerza para continuar su carrera. Lanzó álbumes como Mis últimas grabaciones con José Alfredo Jiménez en 1975 y Voz y Sentimiento en 1990. También se adentró en el cine, protagonizando películas como La loca de los milagros 1975 y Juan Armenta, El repatriado 1976. No tener a José Alfredo a su lado la hizo verse completamente por lo que realmente era. Eso es una muestra de su integridad, concluyó Cuerva. Durante décadas, Alicia guardó su historia. Pero en 2017, a los 68 años, decidió hablar. El libro Cuando viví contigo fue su manera de contar su verdad, de compartir tanto lo bello como lo doloroso de su vida con José Alfredo. Pero solo unos meses después de publicar el libro, algo inexplicable sucedió. A los 68 años, Alicia Juárez gozaba de una salud envidiable. Por eso la noticia de su muerte repentina en agosto de 2017 causó un gran impacto en el mundo del entretenimiento. La viuda de José Alfredo Jiménez falleció inesperadamente en su hogar en Dolores Hidalgo, México, debido a un infarto masivo. Su representante, Elías Cañete, confirmó la noticia. Según Cañete, Alicia se había levantado temprano, alrededor de las 6 de la mañana, para ir al baño. Al regresar a la cama, su pareja notó algo extraño. Ella no se había movido ni hablado. Preocupado, tocó su pierna y la encontró fría al tacto. Alicia había fallecido mientras dormía. La muerte repentina de Alicia, solo meses después de publicar el libro que revelaba los secretos más oscuros de su relación con José Alfredo, dejó muchas preguntas sin responder. Algunos la recordaron como la Musa de México, la tercera y última esposa del compositor más grande de su generación. Otros la vieron como una mujer valiente que se atrevió a contar su verdad. Sus restos fueron llevados a Oxnard, California, la ciudad donde había pasado gran parte de su vida y donde aún vivían su madre, hermanos e hijos. La muerte de Alicia Juárez marcó el fin de una era tanto en la música mexicana como en el legado de José Alfredo Jiménez.
El legado de José Alfredo Jiménez perdura a través de las voces de innumerables artistas que han dado vida a sus canciones. Su influencia en la música ranchera es incomparable, con sus composiciones formando la columna vertebral del alma cultural de México. 3 bustos en la Ciudad de México, un museo, y el Festival Internacional José Alfredo Jiménez que se celebra cada año en Guanajuato son testimonio de su impacto. En 2018, recibió póstumamente el Premio Juventino Rosas otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Muchos lo recuerdan como el rey de la música ranchera, el hijo del pueblo y el patrón de las cantinas. Títulos que reflejan su profunda conexión con el corazón y el alma de México. Pero detrás de la leyenda había un hombre complejo. Un hombre con múltiples familias, secretos guardados, y una batalla perdida contra el alcohol. Un hombre cuyas mujeres tuvieron experiencias completamente diferentes con él. ¿Era el padre amoroso que Paloma Jiménez recuerda? ¿O era el hombre agresivo que Alicia Juárez describió? Quizás era ambos. Un huracán, como dijo su hija a Ansa.